Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos con el doctor Daniel Bustos, especialista en urología, jefe del Servicio de Urología del Hospital Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de La Plata y miembro titular de la Asociación Civil y Urológica de la Provincia de Buenos Aires, ACUBA. Bueno, vamos a charlar un ratito sobre un tema muy importante en la actualidad para nuestros pacientes, que es la vasectomía. Muchas gracias, doctor Bustos, por participar y por estar hoy con nosotros para evadir algunas preguntas de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por hacerme partícipe de esta charla. Y Bueno, a voy a disposición. hacer algunas preguntas y para que nuestros pacientes por ahí en nuestros canales sociales que tenemos en la asociación las vean también. Muchas veces los pacientes vienen a nuestros consultorios con la pregunta, en principio, de qué es una vasectomía. Bien, bueno, la vasectomía es una técnica por la cual nosotros, con una técnica quirúrgica, provocamos la ligadura de los conductos deferentes, ¿ah? Por los cuales transita el esperma, como un método anticonceptivo quirúrgico. Y que muchas veces también los pacientes nos preguntan si están digamos, pueden ellos realizárselas, o sea, qué tipo de, de iniciativa puede llegar a tener un paciente, ¿sí? O indicación tiene un paciente para realizarse la vasectomía. Bueno, hoy en día vamos a dejar aclarado que la ley 26.130 que se promulgó y sancionó en el año 2006 habilita y deja autorizado como método anticonceptivo quirúrgico tanto a la vasectomía como a la ligadura de las trompas en las mujeres. Por ende, toda persona mayor de edad y con capacidades puede acceder a este tipo de cirugías. Obviamente, la gran mayoría de los pacientes que consultan son personas en el rango entre los 30 y los 40 o 45 años, pero también si una persona de 18 o 19 años quisiera hacérsela, podría hacerla. No hay necesidad de que haya tenido hijos, más allá de que uno puede charlar con esta persona para hablar sobre esta posibilidad. No es necesario haber tenido hijos para poder hacérsela. Bueno. ¿Y cómo sería un paciente que está decidido y nos pregunta cómo es la cirugía, doctor? Bien, bueno, antes que nada quiero aclarar que más allá de que exista una ley y que es una cirugía que vamos a hacer, antes de hacer esta cirugía el paciente tiene que haber comprendido muy bien lo que es una vasectomía, cómo la vamos a hacer y qué significa, y esto tiene que quedar debidamente firmado en un consentimiento informado. Más allá de que la ley lo habilite, esto tiene que, el paciente igual de todos modos tiene que habilitarnos a nosotros para poder hacerlo. Por ende tiene que haber un consentimiento informado donde se explique muy claramente qué es lo que vamos a hacer. Y básicamente lo que se hace cuando hacemos una vasectomía es con anestesia local en algunos casos, con anestesia endovenosa en otros, dependiendo de la comodidad del paciente. Es una pequeña incisión que se utiliza a ambos lados de la bolsa escrotal, en algunos casos, en otros una pequeña incisión en la línea media, cuando es lo que decimos la vasectomía con bisturí, o si no, una pequeña disección con una pinza roma a ambos lados del escroto, cuando se hace lo que se llama vasectomía sin bisturí. ¿Ah? Es una disección muy pequeña de todo ese paquete, buscando y tratando de exteriorizar el conducto deferente, que es muy fácilmente reconocible, extrayéndolo al exterior, separándolo de las estructuras nobles para evitar dañar vasos o arterias o nervios que transitan por el cordón, y proceder a la ligadura del mismo. Básicamente eso es la técnica. También nos preguntan los pacientes si esta cirugía es reversible, o sea, si en algunos años uno decide que tomó una mala decisión, por eso muy bien usted lo aclaraba, que hay que charlar muy bien con el paciente. ¿Qué sucede con esa vasectomía que fue realizada años anteriores? Bien, obviamente que la cirugía de la vasectomía no deja estéril a nadie, sí provoca una infertilidad, porque los espermatozoides ya no pueden transitar por el conducto deferente.
Pero así como existe la vasectomía, existe una técnica para reconstruir el tránsito de estos conductos deferentes, que no es tan sencilla, porque estamos hablando de una estructura que mide 2 o 3 milímetros, como es el conducto deferente, que es la vasovasostomía, es decir, la unión nuevamente del conducto, ¿tá? Que a veces tiene tasas de éxito y a veces de fracaso. Por ende, cuando uno toma una decisión para hacerse una vasectomía, tiene que saber que por allí la reconstrucción no es tan sencilla como el corte de la circulación de los espermatozoides por este conducto, ¿tá? Pero que existe y se puede hacer, ¿tá? Y además, más allá de todo esto, no quiere decir que el paciente, si el día de mañana se arrepiente porque tiene una nueva pareja y quieren tener un nuevo hijo, no podrían volver a tenerlo porque los espermatozoides siguen estando en el testículo y se los pueden obtener por otro método, ¿tá? Ya sea por punción, por una biopsia, pueden acceder a una fertilización in vitro, es decir, hay muchas posibilidades después de esto. Bien, muy claro ese concepto. Que también preguntan y vienen siempre con dudas al respecto del posterior, en el posoperatorio, a ver si esta cirugía repercute de alguna manera al hábito sexual del paciente, en lo que sea tanto el deseo, erección y bueno, lo que es la normalidad de la sexualidad del varón. Bien, bueno, no, esta cirugía no altera para nada las relaciones sexuales, ni la potencia sexual, ni altera por la libido. La única diferencia es que en el eyaculado ahora no va a haber espermatozoides y nada más. El eyaculado igual de todos modos va a seguir existiendo porque los espermatozoides son una pequeña parte de lo que se eyacula, la gran mayoría son líquido seminal constituido por secreción prostática y de glándulas, así que ni siquiera va a haber una gran alteración en el eyaculado como para que el paciente pudiera darse cuenta. Y no tiene por qué haber ninguna alteración. Así como, bueno, obviamente es una técnica quirúrgica y es un procedimiento que es muy bien tolerado, tampoco es un procedimiento que provocara tanto dolor o molestia como para que le alterara la vida del paciente. Si bien depende de cada paciente, obviamente, es una técnica muy bien tolerada y uno puede rehabilitarse en las siguientes horas para poder hacer una vida normal. Bien, al respecto de eso, generalmente también preguntan, una vez que ya están evacuadas estas preguntas de cómo es la cirugía, si va a doler y no, cuánto tiempo de reposo o de cuidado postoperatorio tienen que tener para volver, por ejemplo, a su vida habitual, laboral, por ejemplo, más allá de la vida sexual. Habitualmente en 24 o 48 horas uno puede retomar la actividad. Por supuesto que si a la persona que estamos operando hace actividad física, le recomendamos que por lo menos durante una semana no haga ningún tipo de actividad. Es decir, si hace deportes de contacto o fútbol o deportes con pelota, porque es una zona que más allá de que es una pequeña incisión, está operada, y entonces si reciben un golpe en esa zona, puede provocarle dolor. Entonces, pero para cualquier otra persona que hace actividad de oficina o cualquier otro trabajo que no requiera algo de actividad física de contacto, al día siguiente de esta cirugía puede estar trabajando tranquilamente. Bien, y en líneas generales también los pacientes nos preguntan, una vez operado yo ya puedo tener relaciones sexuales tranquilo de que no voy a voy a dejar embarazada a mi pareja. Bueno, siempre se les explica a todos los pacientes que una vez realizada la vasectomía, por lo menos durante entre 20 y 30 relaciones sexuales se cuiden con otros métodos como un profiláctico, porque en los conductos pueden quedar todavía espermatozoides dando vuelta, y entonces puede haber la posibilidad de un embarazo. Entonces, habitualmente lo que nosotros recomendamos es entre 20 y 30 eyaculaciones mantenidas con profiláctico y alrededor de los 2 a 3 meses un análisis de espermograma para constatar que en el análisis figure la palabra que dice asospermia, es decir, ausencia de espermatozoides, como para quedar librados de poder provocar un embarazo. Y también es muy importante aclararlos que la vasectomía se utiliza como técnica anticonceptiva, pero no previene ni el HIV, ni el papilomavirus, ni las infecciones de transmisión sexual.
Por ende, aquel que la realice sabe que si no la utiliza para no tener un hijo, sino para poder tener sexo libremente, se va a tener que cuidar porque eso no se lo va a poder evitar la cirugía. Es fundamental explicarle esto al paciente porque muchos creen que están librados de mantener una relación sexual libre y no se cuidan nunca más. Bien. Bueno, hasta aquí me parece la mayoría de los pacientes nos preguntan, nos llevan estas motivaciones a nuestro consultorio y han sido gratamente respondidas. Te vuelvo a agradecer por tu tiempo y te dejo unos minutos, si querés, para alguna conclusión final sobre este tipo de práctica que se está llevando en la actualidad, creo yo, con un poco más de frecuencia que unos años atrás. Sí, fundamentalmente lo más importante que ha ocurrido desde el advenimiento de la ley en el 2006, más que nada es que las consultas por vasectomía han ido en aumento porque muchos varones se han dado cuenta que es más fácil hacer una vasectomía que someter a una mujer a una ligadura de trompas que se hace con anestesia general, sí o sí, no se puede hacer con local. Entonces, es una técnica mucho más sencilla y entonces están concurriendo más pacientes a hacerse esto y no sometiendo a la esposa a la ligadura, que era lo más común antes. Así que bueno, es importante que esto que digo porque les da otro punto de vista como para decir o encarar el hecho de no querer tener hijos. Así que nada, me parece fantástico que accedan y que vengan a hacer la consulta por este tema. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, lo volvemos a agradecer y nos estaremos viendo nuevamente, lo molestaremos más adelante por algunos otros temas. Como Muchas no, no hay gracias. ningún problema. Saludos a todos y muchas gracias, doctor Cúparo. Hasta Hasta luego. luego.